Bueno, pues comenzamos. Nosotros estamos acá para ver las estrategias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el modelo de competencias. Es un modelo que ya tiene sus años, ha tenido sus detractores y además siempre cabe mencionar que no estamos hablando de una teoría psicopedagógica, es un modelo de intervención, es un modelo con sus fortalezas y sus debilidades. Y hay algunos conceptos clave, unos conceptos bisagra, por decirlo de alguna manera, para entenderlo, aunque tiene una infinidad, ¿no?, de seguidores que han ido agregando aspectos que tienen, tienen sus bondades, ¿no? La diversidad de caminos por los que se puede suscitar, se puede provocar este despertar de conocimiento en el niño, pues muy diverso. No hay una sola línea, no hay un solo camino, un camino real, ¿no? Usando la metáfora de los caminos de las minas donde llevaban los metales preciosos, ¿no? No hay un camino real y otros que sean simple y llanas veredas, ¿no? No, es muy diverso. La plasticidad de la mente humana, la forma como aprende de distinto modo, según los contextos, el nivel de interacción, según los contenidos, según los perfiles cognitivos, pues nos presentan un panorama de una riqueza enorme. Y entonces no hay un modelo, ¿sí?, que sea el único legítimo, que sea que nos vaya a servir para todos, que sea universal. No, de ninguna manera. Necesitamos continuamente estar en una terapéutica de la enseñanza y el aprendizaje, cubriendo justamente esta diversidad de caminos por los que ha de andar la mente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos un modelo más, pero con pretensiones de ser una revolución, de ser un cambio radical, de establecer nuevos parámetros, nuevos contenidos, nuevas concepciones en la práctica docente. Incluso, lo digo con toda propiedad, se atreve a cuestionar una conceptualización tradicional del maestro y establecer nuevos papeles, un nuevo régimen de trabajo para el maestro. Entonces allí nace la brecha para una crítica muy interesante y todo esto lo debemos a la imposición, vamos a decirlo en el buen sentido, que se ha venido imponiendo, que se ha venido estableciendo de manera tan generalizada el modelo por competencias. Vale la pena cuestionarnos sobre su validez teórica, sobre sus categorías, la forma como nosotros podemos establecer si es o no una teoría que explica el desarrollo de la mente en los contextos de interacción escolar, o no lo es. O sea, son cuestiones que terminan siendo desplazadas por la generalización de su imposición, por las pretensiones que tiene el modelo y además en el contexto de una crítica igualmente generalizada a el modelo tradicional, que es un modelo implantado por mucho tiempo y cuestionado, por mucho tiempo resistió a las críticas, a las propuestas más innovadoras, y esto se debió a que en los sistemas públicos de educación de alcance nacional, pues los debates, las discusiones, las revisiones metodológicas, pues corrían a cargo exclusivamente de los gobiernos centrales. Entonces, la educación tradicional parecía un dogma, ¿no? Era parte de la vida cotidiana, era parte de la existencia misma de la escuela, como si fuera
el ejercicio ortodoxo de la palabra de la Biblia, ¿no? Bueno, pues esto ha venido siendo desbordada, la crítica ha sido desplazada y ha quedado prácticamente deslegitimada el modelo tradicional. Incluso cuando nosotros hablamos de modelo tradicional, parece que lleva en sí misma ya todas las críticas y descalificaciones. Yo he propuesto una y otra vez que esto ha resultado en un error, porque el modelo tradicional tiene una efectividad probada históricamente y que de lo que se debió de tratar es de hacer una revisión crítica, de hacer una síntesis y plantear una superación, pero sin perder los atributos, los aspectos positivos del modelo tradicional, que no hay que perder de vista que alfabetizó a una inmensa mayoría de la población mundial. Solamente en el caso mexicano hay que ver cómo la escuela tradicional del maestro verbalista, de un modelo con metas memorísticas, de resultados enciclopédicos, con todas estas visiones de corte lingüístico, ¿no? De que el maestro es el emisor y que el alumno es el receptor, de que el maestro es la fuente de conocimiento y que el alumno es un sujeto pasivo que se limita a llenar su mente de contenidos. Bueno, pues también tiene aspectos positivos y hay que verlos en términos históricos. Simple y llanamente en la experiencia mexicana, tenemos que más del 80% de la población mexicana era analfabeta. Durante la Revolución Mexicana y durante el Porfiriato, periodo anterior, México era un país eminentemente rural y analfabeta. Y bajo el modelo tradicional tan criticado, resulta que el 80-90% de la población mexicana fue alfabetizada. Y bajo ese modelo surgieron los primeros abogados, los primeros médicos, los primeros ingenieros, los primeros maestros rurales, los maestros de profesionales. Se formó el arquitecto, el historiador, se formó el profesionista, pues, y México fue modernizado en las manos de estos profesionistas. Son cuestiones que nos obligan, pues, a una revisión crítica, a un rescate crítico, porque no se puede volver a imponer el modelo tradicional, eso sería una barbaridad. No es mi propuesta, pues, pero sí concluir en el hecho, derivar en el hecho de que las escuelas nacionales que en este momento están presentando los mejores resultados, con toda la presión que implica el mercado, la competencia, los mercados laborales, o sea, todo lo que implica un mundo que cambia y que exige cada vez más, esos modelos nacionales de educación resulta que rescatan muchos aspectos de la escuela tradicional y forman modelos híbridos que le dan su justa dimensión a la tecnología, que le dan su justa dimensión a los contenidos y que privilegian nuevamente el papel central del maestro. Y todas estas prácticas que nos parecen tan deleznables a la luz de una crítica masiva que desacredita completamente el modelo tradicional. Hay que, pues, ver críticamente, hay que ver históricamente y hay que hacer un análisis y una síntesis y una propuesta que nos ayude a rescatar, a enriquecer y a plantear un modelo teórico, metodológico que consolide la práctica profesional del maestro en el aula. No podemos quedarnos simplemente con la censura y la crítica del modelo tradicional y después quedarnos en el desierto como Dios nos trajo al mundo, ¿no? Necesitamos esa superación teórica
que derive en una síntesis y en el planteamiento de un nuevo modelo teórico metodológico, que le dé ese estatus, que garantice ese estatus de profesionalismo al maestro mexicano. Por lo pronto, yo me temo, es una hipótesis, me temo que la inmensa mayoría de los maestros mexicanos carecen de este otro aspecto, que lo que tienen es una práctica y de un conocimiento empírico, pero que no escalan a un planteamiento teórico, que justifique, que dé los argumentos suficientes y que le dé una dimensión profesional a su práctica cotidiana, que entienda perfectamente bien cómo el ser humano de modo general aprende, cómo la mente, o sea, a través de qué tipo de actividades la mente termina escalando en los procesos psicológicos superiores. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta modalidad de uso de la mente y cómo se promueve a través de la práctica escolar diaria? Que puede explicar la manera como el lenguaje escrito y actividades como la escritura y la lectura son el factor fundamental para detonar los procesos psicológicos superiores que le permitan al niño inscribirse plenamente con sentido en una realidad histórica y cultural, como intelectuales que reflexionan, que discuten, que argumentan, que proponen, que pueden comunicar sus planteamientos personales frente a un público, argumentarlo y debatir. O sea, necesitamos una teoría, necesitamos una metodología y necesitamos un proceso de intelectualización de todos los problemas que implica la enseñanza y el aprendizaje depositados en la mente de los maestros, los profesores de México. ¿Para qué? Bueno, para consolidar un proceso que parece interrumpido, que parece, no sé a qué imagen recurrir, porque hubo un proceso largo y profundo de modernización de México y de repente vemos como un enorme protagonista, como un protagonista estelar a la escuela mexicana y de repente parece que la escuela mexicana ha llegado a un punto de crisis de sus cimientos y que no ha podido avanzar, que ha perdido su carácter central en la promoción de nuevos escenarios sociales, de modernización, creando, formando los sujetos que sean los protagonistas de esos cambios. Es una hipótesis, ¿no? Ojalá me equivoque y que el maestro mexicano se reivindique y que plantee de manera muy profesional su práctica y que sea un verdadero intelectual que debate y pueda transformar de verdad la realidad escolar. No quiere decir que haya que sacar, ¿sí?, un chicote para autoflagelarnos y decir que todo está mal, que no tiene remedio, que esto es una lucha perdida. No, no, no. Estamos en una verdadera crisis cultural en México y la institución escolar lo refleja. Pero eso no quiere decir que no hayamos avanzado y que no tengamos muchas cosas que en potencia nos deben dar la esperanza de que podemos poner remedio, que podemos poner al país de pie y que podemos avanzar a un futuro más próspero. Pero la escuela sí necesita generar un proceso de transformación radical en su interior para establecer nuevos modelos que nos permitan formar a los sujetos que sepan hacer cosas, que tengan las capacidades, que tengan el ingenio, que tengan la imaginación creadora, que tengan el pábulo, ¿sí?, los ánimos para transformar esta realidad y ponerlo acorde con los tiempos modernos, que son tiempos que exigen mucho de los profesionistas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de formar a estos individuos y tenemos que hacerlo
con el concurso pleno de los conocimientos científicos, con lo más selecto de la cultura, enseñando métodos a su vez que le permitan una autonomía a los alumnos para estudiar, para aprender, para comunicar lo aprendido. Entonces, sería incongruente de mi parte si no viera esta otra con la misma luz, el modelo por competencias, hacerle las críticas pertinentes, argumentar bien esas críticas, pero también hacer énfasis en los aspectos positivos, en los debates que avivó, que sigue avivando, en las cuestiones que tenemos que recuperar para superar al propio modelo por competencias, ¿no? Bien, fíjense, yo quiero compartirles dos artículos. Los dos ya fueron compartidos a través de la compañera que tengo yo aquí de enlace con ustedes. Les voy a poner el primer documento. Estoy en el entendido que ustedes ya lo tienen. Documento de la Universidad de Costa Rica. El autor es José Ángel García Retana, que nos va a dar ocasión para revisar algunas cosas interesantes sobre este modelo. Por el momento me interesa destacar este primer párrafo que está aquí, como resumen. Les hago una lectura así breve para que sepan a qué me refiero. Dice, con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la humanidad ha logrado desarrollar un nivel de conocimiento sin precedente en la historia, constituyéndose en el principal recurso con cuenta para enfrentar la degradación de los recursos naturales del planeta. Para lograr que el conocimiento ocupe el papel indicado, se requiere la construcción de un nuevo modelo educativo que centre el currículum en el educando, particularmente en el desarrollo de sus competencias, de manera tal que se logre una convergencia entre lo individual y lo social en aspectos ligados a lo cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien una capacidad adaptativa al entorno generado en los últimos años. Solo así se podrá estimular la creatividad y la innovación para enfrentar los retos planteados por dicho entorno. Desde una perspectiva holística y transdisciplinar, capaz de superar los modelos educativos heredados del siglo XX, centrados en la adquisición de información. En este nuevo marco contextual, el papel del docente se debe redefinir, pasando de ser un transmisor de conocimientos a un gestionador de ambientes de aprendizaje. Es un párrafo breve, pero muy rico. Hace referencias a la situación ambiental que estamos viviendo en el planeta, que es el reto de los retos de la humanidad y de la civilización. Muy cierto. Y para enfrentarlo necesitamos un cambio radical, no solamente en nuestra conducta, en todo el tinglado, todos los apartados, todas las dimensiones de la sociedad humana. No sé si esto parte de hacer una reforma escolar, sí, pero sin duda tiene que participar la institución escolar para generar nuevos sujetos, nuevas personas que compartan principios de actuación y valores diferentes, porque el anhelo de la riqueza sin límites y un modelo de producción acorde con esos afanes están llevando al planeta al precipicio. Entonces, no sé si es la fuerza mayor para una transformación radical, pero sin duda tiene que estar presente en un cambio cultural general, la escuela. Bien, pero el aspecto que me interesa destacar es el de este cambio del concepto mismo de maestro, de sus funciones, de el estatus que hay que otorgarle. Y ese es el punto que quiero revisar, al menos hacer una aproximación el día de hoy sobre este renglón. ¿Cómo se pasa de ser un transmisor de conocimientos, acorde con lo que les planteaba hace unos minutos,
la figura que tiene el maestro bajo el modelo tradicional de ser la única fuente autorizada de conocimientos en el aula que emite un mensaje y los alumnos como sujetos pasivos de segundo orden que reciben. Ojo, ¿no? Porque el que no recibe, el que tiene falencias en esa recepción, es excluido, es puesto en una tercera categoría del alumno que no aprende. Se le pone bajo una categoría como una letra escarlata, un estigma, bajo el concepto grueso de el niño que no sabe, el alumno que no puede. Y parece no haber un plan emergente, ¿sí? Un plan que allane el camino del aprendizaje porque hay mayores dificultades, sino que se le da más tarea del mismo nivel, del mismo tipo, para que sea la repetición, la mecánica de la repetición, la que allane por sí mismo el camino de un conocimiento preestablecido y un camino estipulado como legítimo para aprender lo mismo que el alumno que sí sabe. Parece ser que entra pues a la cámara de las torturas, donde repite y una y otra vez los mismos contenidos hasta que estos se imprimen en su mente. Estoy usando metáforas que forman parte del abanico de críticas que se plantean al modelo tradicional. Entonces dice, hay que desplazar este concepto y en su lugar poner al de un gestor de ambientes de aprendizaje. Y vamos a ver qué significa esto. Esa es la parte que me parece interesante destacar el día de hoy. Y para eso tengo el segundo documento que que se los envié. Yo sé que de forma así muy prematura, muy rapidito ahorita. Pero la propuesta es que ya con tiempo lo lean. Ojo, ¿no? Porque los dos documentos hay que leerlos de principio a fin y hay que hacer un resumen. Si ese resumen viene acompañado de algunas observaciones personales o de algunos planteamientos que se deriven de la clase del día de hoy, pues qué mejor. Qué mejor porque puede ser la base efectivamente del ensayo final. Cuando tú haces esta lectura con una distancia, haces una crítica, una revisión, algunas propuestas, tú tienes la base firme para hacer un ensayo posterior que entregarás como trabajo final. El título de este documento es La transformación del maestro al facilitador, el reto del siglo XXI. Ojo, ¿no? Aquí son más explícitos. Transformar al maestro, desplazar esta figura del maestro y convertirlo en un facilitador. Rosalba Treviño Reyes. Es un escrito interesante, ¿sí? Si bien es cierto que planteó algunas críticas y una distancia para sus afirmaciones, es muy didáctico. Nos va colocando los puntos sobre las íes de la propuesta del modelo de competencias en lo que atañe al maestro. Bien, leo el resumen. Dice, el estudio planteó como objetivo describir los aspectos involucrados en el desafío que enfrentan los profesores del sistema educativo actual ante las diversas exigencias, cambios y paradigmas del mundo competitivo, demandando formar estudiantes con base en competencias y centrados en el aprendizaje, que puedan enfrentar los retos que la vida les presenta en el ámbito personal, académico, profesional, laboral y social. Efectivamente, en parte lo digo con todo respeto, parte de la propaganda que se ha movilizado a favor del modelo de competencias habla de un desplazamiento en el eje de interés, enseñanza-aprendizaje, desplazándolo de este primer momento de la enseñanza, ojo, a este segundo momento del aprendizaje.
poner énfasis en el alumno, en sus capacidades personales, en los perfiles que tiene el sujeto en este momento, en esta instancia, que es aprender. Vamos a ver por qué razón le parece importante esta sutileza, le parece radical este cambio de orientación y de perspectiva al planteamiento de competencias y qué implica ese desplazamiento, ¿no? Gravitar no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Surge la distinción entre el perfil del maestro tradicional, bajo el cual fuimos educados en nuestra edad escolar, y el nuevo concepto del docente facilitador que exige el nuevo paradigma del aprendizaje. Dicotomía que enfrentan las nuevas generaciones en su práctica docente y la transformación de los que aún son maestros tradicionales ante el nuevo reto educativo. En este proceso transformador, la vocación tiene un papel trascendental. Al dejar de ser el maestro un transmisor de información para interactuar de forma activa, y quizá este es un elemento que hay que subrayar, que hay que rescatar, al momento de describir al maestro y al momento de distinguirlo de un facilitador de ambiente de aprendizaje, para interactuar de forma activa con sus estudiantes, perfil aplicable para toda institución. Efectivamente, un maestro que ha estado décadas bajo un modelo tradicional, donde su figura pesa en su papel protagonista, central, que ejerce, ¿no?, la docencia como una fuente, como una, como el emisor de la lingüística clásica, y que asume que sus alumnos están en un papel de receptores pasivos, de receptores que basan su efectividad en sus condiciones y en sus capacidades individuales, no en la forma en que él enseña, no, sino que desplaza las erratas, las dificultades para el aprendizaje a una condición biológica individual de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces no está bajo cuestión su forma de impartir sus clases y de enseñar, no, sino las dificultades intrínsecas biológicas, no puede ser de otra naturaleza, biológicas que tiene el sujeto. Y entonces él tiene que poner remedio. ¿Cómo el maestro allana el camino para igualarse a quienes sí pueden, quienes sí aprenden? Pues es multiplicar las tareas, doblar el número de las tareas, para que sea el propio ejercicio mecánico de la repetición la que pueda poner remedio a sus condiciones individuales, a sus dificultades de aprendizaje. ¿Significa esto un reto para el maestro? Por supuesto que sí. Porque este papel activo supone, según el modelo de competencias, interactuar, indagar, intervenir, trazar estrategias, porque el protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho, es esa condición de problema que tiene el alumno. Es ese plano inclinado en el que el alumno se debate para aprender. Y entonces el maestro, vamos dándole un poco de contenido a esta noción de facilitador, lo que hace es, por medio de estrategias diversas, ir allanando el camino para que el alumno vaya conquistando punto a punto los contenidos que se le enseñan. Introducción. Los nuevos retos que impone el mundo actual global hacen que el sistema educativo se esfuerce por conseguir una nueva generación de estudiantes con conocimientos, habilidades y actitudes llamadas competencias, formados ahora por docentes con perfil de facilitadores centrados en el aprendizaje.
Acá hay otro punto interesante que amerita una pausa, que es la, eh, el cambio de, el cambio de en la imagen misma del estudiante y también un estatus o un concepto del conocimiento. Los más astutos, suspicaces que me están escuchando seguramente lo detectaron. Yo tengo que poner énfasis en esta cuestión porque es crucial para entender el modelo de competencias. El modelo por competencias entiende que el conocimiento no es algo que se presenta en abstracto en la mente del sujeto y que está ahí depositado pasivamente, archivado, para cuando algún día se ofrezca repetirlo, o sea, expresarlo. Cuando se te cuestione, se te pida o el contexto demande esa información específica, inmutable, que está ahí como en un archivo en tu mente. Hay un concepto diferente de conocimiento que tiene que ver con la participación activa del propio sujeto. Y aquí es importante entender cómo el sujeto gestiona, cómo el sujeto tiene una relación diferente con los propios contenidos mentales. Ojo aquí, porque esto tiene que ver con la tríada de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Punto a favor sobre el debate entre las competencias y el modelo tradicional. Dice, el sujeto no se encuentra allí como un archivero colocando de forma pertinente en espacio preestablecido los contenidos en la mente. Y ahí están reservados para cuando la ocasión lo amerite, sacarlos y expresarlos de forma fiel. No. El conocimiento es parte, ¿sí?, de las herramientas con que cuenta el sujeto para situarse con la distancia debida frente a la realidad. Y es necesario usar ese conocimiento, manipular ese conocimiento, transformar ese conocimiento en una conducta, en una práctica que te permita, transformar tu entorno, actuar, actuar en tu entorno con sentido, con coherencia. Quiere decir que el maestro también tiene que dar ocasión en una serie de actividades que prolongan el uso del conocimiento para que el alumno lo emplee, que tenga una deriva práctica el conocimiento. Es una cuestión muy interesante, ¿sí?, que podríamos encontrar ocasión a posteriori para ver qué tipo o sea, cómo se aplica esto. ¿Cuál es su expresión real en el aula? Hay una didáctica que está aquí en estos párrafos, que nos demanda una didáctica y vamos a tratar de incorporarla en una sesión posterior. Insiste, ya no es suficiente que el maestro tradicional transmita solo los conocimientos de las materias a impartir a sus alumnos mediante el antiguo paradigma de enseñanza que teníamos hasta hace algún tiempo, sino que es necesario que los ahora facilitadores difundan los propósitos disciplinares y que apoyen la formación integral de los alumnos bajo el nuevo paradigma del aprendizaje, donde el docente deberá contar con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes dentro de su rol que generen los ambientes de aprendizaje idóneos, que permitan el desarrollo de los estudiantes de las competencias, considerando la creatividad y la innovación educativa que se pone en práctica a través de diversas estrategias de aprendizaje. Ojo, porque insiste en esta deriva práctica, pero dice que el maestro mismo tiene que poseerla, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio para la didáctica bajo este enfoque, pero también hay una cuestión en la que se insiste que es necesario que nosotros enfaticemos, que subrayemos lo suficiente el papel, la relación activa que tiene el sujeto en su relación, en su vínculo con el conocimiento. Hay una parte aquí muy interesante relacionada directamente con esto, que dice el maestro tiene que argumentar las razones por las cuales se estudia un contenido.
Es una cuestión que escapa al modelo tradicional, que da por hecho la utilidad de los conocimientos que está internalizando el alumno. En una redundancia, en una redundancia, este, que da hasta un poco de miedo, ¿no? O sea, tú tienes que aprender estos contenidos porque sí. O sea, los conocimientos gozan de legitimidad de suyo y no se pone el cuidado para argumentar la utilidad práctica de los conocimientos. Ojo, ¿no? Porque es una pregunta legítima que exige una respuesta cuando un alumno te dice, ¿y por qué es importante la historia? No es una majadería, no es un atrevimiento, no es una insolencia. Es que el maestro tiene que aprender a responder ese tipo de preguntas. Forma parte de sus reflexiones intelectuales diarias. Tiene que responder por qué es importante la geografía, por qué es importante las matemáticas. Es importante que nosotros entendamos que cada uno de esos contenidos que están formalizados bajo el concepto de conocimiento formal, conocimiento científico o conocimiento académico, pues detona ciertas áreas, ciertos modos de usar la mente que son particulares. La historia es importante porque desarrolla la conciencia de nuestro ser histórico. Le permite a los alumnos entender los procesos genitivos, los procesos que gestan las formas de la realidad actual y detona un aspecto que para la filosofía humanista es fundamental, entender que la realidad es un diseño que responde a los intereses de los hombres, de los seres humanos. Bueno, es necesario entender pues cómo estas áreas, cómo estas materias impactan, detonan determinadas áreas, determinadas modalidades de uso de la mente que son específicas. Los procesos psicológicos superiores que derivan del ejercicio matemático es muy particular. Es la lógica, la forma como se integran de modo abstracto determinadas continuidades del el número, de la regularidad del universo, de patrones, de parámetros. Es necesario entender el cálculo en esos términos. O sea, la forma abstracta como el hombre opera con conjuntos, y un maestro que no sepa decirle a un alumno que genuinamente tiene un interés y que más allá de una insolencia, una petulancia, nos plantea una duda real. O sea, el maestro queda muy mal parado, queda exhibido como una persona que sabe los contenidos, pero que en términos teóricos no lo dimensiona, no tiene propiedad, no tiene la suficiencia intelectual para ver el trasfondo psicológico de los conocimientos. Lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros promovemos en el aula tiene un cariz, tiene una dimensión psicológica y nosotros tenemos que conocerla, entender perfectamente bien que la geografía detona la conciencia espacial y entiende perfectamente bien cómo se sitúa el ser humano en un escenario activo, vivo, está en movimiento, en transformación, porque la Tierra también tiene su historia, el espacio también tiene su historia. Hay una geografía humana, una geografía de corte social, pero también hay una dimensión biológica, física de este asunto y que es la edad, el tiempo, la historia misma del planeta. Los paisajes se transforman, cambian, se desplazan, de alguna manera tiene un comportamiento vivo, dinámico. Y entonces el ser humano debe ser consciente de esa temporalidad, de la forma como el presente es resultado de un proceso evolutivo y que el espacio no es ajeno a esa historia. Entonces, la temporalidad,
la configuración presente y las fuerzas que actúan en la reconfiguración futura del espacio es parte de la conciencia que detona el conocimiento geográfico. Si tú no puedes decir esto como maestro, estás en un aprieto, tienes un problema, hay un vacío en tu formación que es necesario cubrirlo. Por eso, todo maestro necesita su biblioteca. Eres un maestro de matemáticas, ponte a leer historia de las matemáticas. Lee mucha didáctica. Ojo con eso, yo creo que es una prioridad, es un imperativo, es una cuestión hasta ética. Conocer didácticas y estrategias de enseñanza. Ojo, ¿no? Poniendo todo el énfasis en la cuestión, en este otro eje. ¿De acuerdo? Bueno, hay que descuidarlo. Bien, también tienes que tener la terapéutica, o sea, entender cómo puedes establecer métodos emergentes para allanar el camino para el aprendizaje para los alumnos que tienen dificultades. Y esto no solo es una cuestión a la que le ha puesto alta prioridad el modelo de competencias. No. Todos los modelos que han surgido a partir de una crítica del modelo tradicional han puesto énfasis en esta tarea fundamental que le da su dimensión profesional al maestro. El niño tiene problemas de aprendizaje en las matemáticas. Tú eres el responsable de establecer caminos alternos que le permitan aprender. Y esto forma parte del diseño y la planeación que tú tienes como maestra. Por eso el papel estelar que tiene la planeación hoy en día, que es una planeación de tipo muy particular. Nosotros tenemos una clase sobre planeación educativa, sus modelos, donde se hace énfasis a esta cuestión, ¿no? Es un instrumento básico, fundamental. No se puede prescindir de él porque es una herramienta que te permite explotar todas las posibilidades de tu salón, entiéndase, de tus alumnos, y para completar esta parte, yo creo que la más sustantiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la terapéutica, la intervención, pues, cuando hay problemas. Porque si algo caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje, son esas dificultades. Ojalá que el ser humano aprendiera solamente de oír. Ojalá que el maestro versara ahí, emitiera todos los conocimientos y entraran por los oídos y que se detonara mágicamente, de manera automática, todos los conocimientos y radicaran en la mente del que escucha. Los audiolibros hubieran cambiado al planeta. Y esto no es así. Se necesita una dimensión que es este reto, esta problematización, esta práctica cotidiana, este reto que implica la problematización, la transformación de los contenidos, el cambio de contextos, el ejercicio de un abanico increíble de modalidades en la relación que tenemos con el conocimiento. Se necesita esta práctica, esta didáctica, este ejercicio cotidiano, y también se necesita un contexto propicio. Se necesita una sociedad, se necesita una familia, se necesita un contexto escolar, se necesita una oferta cultural rica en la ciudad, se necesitan autoridades intelectuales, autoridades en los municipios, en las autoridades políticas, que tengan un código, un cierto nivel cultural, intelectual, de tal manera que la sociedad, los medios de comunicación, susciten un ambiente, promuevan un ambiente intelectual rico. Entonces, si dejamos a la escuela sola, si dejamos al maestro solo, el imperio que construye en la mañana es destruido completamente con la campanada de la salida de la escuela.
No puede haber una contradicción tan radical entre lo que promueve el maestro y lo que promueve el contexto social. Ojo con eso. Bien, ¿en qué estábamos? Pues cada conocimiento detona un área, una dimensión, un dominio en la mente, y es necesario que el maestro responda a esta cuestión. Es sumamente importante, es parte de sus obligaciones intelectuales, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de responder a esta pregunta. Por este último renglón, donde dice el docente deberá contar con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes dentro de su rol que generen los ambientes de aprendizaje idóneos que permitan el desarrollo en los estudiantes de las competencias, considerando la creatividad y la innovación educativa que se pone en práctica a través de diversas estrategias de aprendizaje, pero también debe de saber argumentar a favor de ese proceso. Tiene que decir cuál es su dimensión, su extensión práctica y por qué es importante aprender lo que se aprende. La evolución en la docencia. Avanzamos. La docencia en la historia de la humanidad ha tenido como dirección en el aprendizaje escolar un modelo tradicional de pedagogía escolar, basados en el concepto de tradición, acto de pasar de uno a otro. Entiéndase los contenidos. Ese traslado, ese viaje, que implica una fidelidad, una no alteración del contenido. Es como llevar un paquete de contenido A al destino B y que en el proceso no se altere su contenido. Esta fidelidad, esta cualidad del conocimiento bien aprendido, de mantenerse siempre siendo sí, siempre siendo lo que fue en primera instancia, pues marca un paradigma que a todas vistas resulta imposible. Porque cuando el emisor emite un contenido de información, resulta que el propio contexto, así, el contexto, el espacio, impacta en su contenido y en su forma. O sea que incluso antes de que lo reciba el otro sujeto, receptor, y esto estamos hablando de modelos lingüísticos, resulta que el espacio ya impactó en el contenido y la forma de la información. No es lo mismo decir exactamente lo mismo en términos de contenido formal, una cosa en casa que decirlo en el contexto escolar o decirlo en el patio del recreo. No es lo mismo. O sea, formalmente dices lo mismo, pero el contenido ha variado, se ha transformado, porque tiene una presión el propio contexto en el que se emite un mensaje. Esta es una cuestión que no me la he inventado yo, ¿no? No. Es propio de un planteamiento de la lingüística moderna de tipo bakhtiniano, de tipo cultural. El mensaje no queda impune en el contexto en el que es emitido. Y ojo, el sujeto que lo recibe no lo recibe pasivamente. También imprime un cierto grado de autoría, aunque él no es el emisor, pero él imprime un cierto grado en la forma final, ojo, ¿no? Final temporal. O sea, en esa circunstancia él también es un autor de lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque no hay una recepción pasiva, hay una interpretación activa de lo que se te ha dicho. Y en eso tiene que ver, ojo, la historia de los contactos que tengas con la persona, el estatus que le da el contexto y el tipo de interacción que tienen. La historia personal de ese sujeto que lo emite y la historia personal del sujeto que la recibe. Todo esto interactúa dialécticamente para darle una forma temporal al contenido del mensaje emitido. Forma parte de los análisis de la lingüística moderna que cuestionan, fíjense qué cosa, el modelo de la lingüística clásica sarsuriana. Todo esto está bajo cuestión cuando entramos en el debate de la escuela. La información que emite el maestro se transforma
hay distintos autores y por supuesto el sello final es la historia de la sociedad y de los sujetos que interactúan en un proceso comunicativo. Es una cosa muy interesante, ¿no? Que destroza definitivamente este tipo de axiomas, este tipo de principios, de argumentos base del modelo tradicional. En este plano de la comunicación, dice, ese proceso de aprendizaje ha sido el factor que desencadena que pensadores, intelectuales, científicos y docentes hayan desarrollado metodologías y tecnologías que en determinadas etapas de la educación han contribuido al desplazamiento de responsabilidades, enfoques donde el que él recibía, estudiante, ahora emite en un contexto interactuante, interrelacionado, entre docentes y educandos, todos con un objetivo de aprender a aprender, consolidando un proceso de aprendizaje autónomo, autorregulado, autodirigido. Hay cosas interesantes y hay cosas que hay que poner a la luz de una crítica sana, ¿no? Es importante entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje estamos interactuando. No hay de ningún modo un modelo en el que podamos establecer sujetos de rangos distintos de categoría tan límite, en el que uno emite y el otro recibe pasivamente. Eso ya está establecido. ¿De acuerdo? Y es importante que el modelo por competencias ponga énfasis y nos recuerde esta dimensión de la comunicación en la interacción humana. Pero cuando nos dice este tipo de lemas como aprender a aprender, sí debe de exigírsenos poner un poco de atención, un poco de distanciamiento crítico y entender qué es esto de aprender a aprender. Ojo, ¿no? Porque es algo que va propiciando el maestro, pero que finalmente radica en el alumno cuando ha aprendido auténticamente bajo este modelo. Cuando el alumno se vuelve un usuario, alguien que manipula de manera voluntaria y que puede extender la riqueza de un conocimiento porque él mismo es gestor del proceso. Y esto ha sido mal entendido de tal manera que desplaza la importancia del maestro y le resta responsabilidad en el proceso. Entonces, es una cuestión que hay que analizar con mucha meticulosidad para entender realmente cuál es el significado genuino de este planteamiento. El alumno efectivamente tiene que volverse una persona autónoma, autorregulada, autodirigida, pero no es un asunto que se consuma, que se presente consumado en primera instancia. No, es una responsabilidad del maestro. Es un proceso que se puede completar, ¿sí? Bajo una expectativa de resultados cautos. Porque efectivamente, cuando el maestro llega allí y se pone aparte, no da por hecho que el alumno ya debe de tener una autonomía, ya debe de estar autodirigido y que es el desplazamiento de la responsabilidad en el alumno, lo que va a propiciarlo. No, es algo gradual. Es algo que se hace con el tacto, con el timing suficiente y, por supuesto, con una planeación coherente, que sea coherente con esos objetivos, ¿no? La responsabilidad ética y profesional recae en el maestro de modo muy importante para propiciar estas metas en el plazo de un tiempo establecido. No es algo que al niño ya haya que atribuírsele y se le desplace la responsabilidad al alumno. Ojo, ¿no? Porque si no se atiende este aspecto evolutivo, gradual, paulatino, que respuesta a una estrategia sólida en una planeación, en una práctica docente sistemática, ojo, da cabida
hay imposturas, hay inconsistencias y hay responsabilidades. Esta es una cuestión que desde el propio planteamiento de las competencias tenemos que lanzar como un énfasis, como una especie de decálogo en contra del entendimiento corto, diluido del modelo de competencias. Es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, el maestro es un simple gestor, es alguien que que se pone en segundo plano y deja que vaya a lo suyo el alumno porque tiene autonomía. Bueno, pues no, no de ninguna manera. Entonces, esta idea de que el maestro se vuelve un simple, entre comillas, un simple promotor, pues no lo es tanto, ¿no? Ojo con este paréntesis, ¿no? Con esta acotación. En la evolución ha quedado patente los diálogos de Platón, que representa el arte de Sócrates, análogo a la mayéutica de este, no dejando de lado a Penarete, madre de Sócrates, sabia mujer que se considera partera de las mentes, de esos pensamientos que se tienen sin saberlo. Con esta conceptualización se determina el origen de la pedagogía oral, que no nace del saber, sino que le da nacimiento. Ojo, es una cita de Gómez, muy interesante, cargada de elementos históricos y filosóficos que centran una argumentación a favor del modelo por competencias. Ojo, no sé qué tanto el modelo socrático es el vientre en el que nace el modelo por competencias, pero sin duda se ve allí iluminado uno de sus principios básicos, o así lo creen los autores, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos con Sócrates y con su propuesta, la mayéutica? Pues Sócrates es un interrogador, es una persona que dialoga, es una persona que inquisitivamente, con muchas suspicacias, plantea, reta a su interlocutor para que él mismo encuentre las respuestas que está buscando. Dice Sócrates que el ser humano siempre sabe más de lo que cree saber. ¿Por qué? Pues por sus contactos cotidianos, por la forma en cómo interactúa con su época y con sus pares, porque pertenece al mundo de la cultura y el conocimiento en grado mayor de lo que él mismo cree. Nosotros siempre sabemos más, ¿sí?, de la suma total de nuestros conocimientos probados. Y dice, cuando tú me haces una pregunta del tipo, Sócrates, ¿qué es la libertad? Yo no te respondo con una conceptualización formal acerca de lo que es la libertad. Te cuestiono. ¿Tú qué crees que es la libertad? Creo que el ser humano, cuando se encuentra plenamente feliz en su contexto, cuando no encuentra trabas a su modo de expresión, a su conducta y sus anhelos, es libre, es libre. Entonces responde nuevamente Sócrates con una pregunta. Pero es una pregunta que te obliga a acotar tu propio concepto de la libertad. Diría Sócrates, entonces tú crees que la libertad es hacer absolutamente lo que te place, lo que te hace feliz. No, eso tiene un elemento de egoísmo, de individualismo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un concepto de la libertad total que incluya la libertad de otros, de hacer lo que les plazca? ¿Es ese tu concepto de libertad, acaso? Y entonces, ¿dónde pones la obligación de los hombres? La libertad se contrapone a la obligación. Entonces, esta persona está obligada por el cuestionamiento a rectificar, a hacer los matices necesarios y entonces encontrar, vamos, por cuenta propia, entre comillas, porque el resultado del diálogo que ha tenido con Sócrates en realidad es un conocimiento que se va creando, que se va perfeccionando, que se va configurando en el diálogo mismo, en esta provocación, en esta interrogación, en este exigir que tú mismo pulas tus conocimientos. Entonces, esta mayéutica, ¿sí? Esta mayéutica de ningún modo desplaza la responsabilidad en el alumno. No, sino que pone a la luz
el proceso de interacción mismo y la forma como el conocimiento deviene de un acuerdo social, de un acuerdo mutuo entre las partes, que le da su riqueza, ¿sí? Y que además te hace copropietario del conocimiento, coautor del conocimiento. Entonces, esta imagen de la pasividad, de que recibes y pones y archivas de manera fiel un contenido para la ocasión, pues queda completamente en bancarrota, entra en crisis, ¿sí? Y tiene que ser desplazada. Lo que importa en el aula es que tengamos un diálogo intelectualmente rico, vivo, ¿sí? Que anime verdaderamente la reflexión y que los alumnos puedan entender este plano de la convención del conocimiento, que nosotros vamos debatiendo, vamos acordando y vamos poniendo a la luz crítica los conocimientos para establecer su rango de validez, que es necesariamente una validez histórica. Es una validez contemporánea, pero que se desplaza en el tiempo según llegan otros debates y según llegan otras convenciones científicamente legitimadas. He ahí el conocimiento humano, ¿de acuerdo? Con su enorme carga histórica y social. Por eso les digo, este párrafo es especialmente rico, especialmente interesante para poner a la luz el modelo por competencias, que no es exclusivo del modelo de competencias, ¿no? Ya hay otros planteamientos que ponen énfasis en esta naturaleza social de todo conocimiento humano. Avanzamos un poco más. Dice, es deber señalar a John Dewey que a finales del siglo XIX tiene gran influencia en las tres últimas generaciones en la pedagogía progresista, donde pretende la unificación de pensamiento y acción. Favorecía una pedagogía centrada en el alumno, basado en el diálogo entre estudiantes y estos con el docente. No se puede hacer mejor síntesis de este planteamiento, ¿sí? Y de la forma dialogada, dialógica del conocimiento que debe de promoverse en el aula. Y ojo, porque aquí estoy obligado a hacer el siguiente cuestionamiento. Si el maestro no sabe, pues ¿qué tipo de diálogo puede propiciar? Ojo para hacer un cuestionamiento sobre el protagonismo, perdón, la estelaridad del maestro en el proceso de hacer a los niños autónomos, autodirigidos, que autogestionen. Si el maestro no sabe qué tipo de conocimientos puede promover, qué tipo de diálogo, de debate, de crítica colectiva, qué tipo de acción puede promover. El maestro tiene un papel estelar, ¿sí? Que no debe de perderse, que no debe de relativizarse hasta el grado de diluirse. No, no, no. Tiene un papel muy importante, un peso específico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esta cuestión, esta máxima, esta meta que plantea el modelo por competencias, usando sus propios argumentos, te dan cuenta de que esto no debe de llevarnos a una posición radical en el que el maestro parezca desplazado y desvanecido. No es por ahí, ¿no? Es necesario, aprovecho para decirles que el maestro tiene que hacer un trabajo consigo mismo de formación intelectual, científica, que cubra los huecos, que son muchos, en su propia formación. El maestro de geografía, el maestro de ciencias sociales, el maestro de historia, el maestro de matemáticas, tiene que hacer un trabajo intelectual, llenando los huecos, haciendo de sí mismo un gran conocedor. Y ahí hay una reflexión que hay que plantearse con toda coherencia y compromiso. ¿Cómo lo hará? ¿Bajo qué paradigma? ¿Bajo qué filosofía del conocimiento lo hará? ¿Haciendo un acopio, como si el conocimiento fuera contenido que se va depositando en la mente pasivamente? ¿O tiene que hacer lecturas críticas con la distancia necesaria desde modelos contrastantes que contradigan lo que está leyendo,
para que en su mente haya un diálogo rico de autores, de posiciones, de planteamientos políticos, porque todo conocimiento en un principio fue un interés, un debate político. Todo conocimiento, ¿eh? Todo conocimiento tiene una faz, tiene un componente político, porque conocimiento siempre se hace en el debate de una conceptualización del mundo. Y entonces el maestro tiene que hacer ese trabajo sobre sí mismo y ahí entramos en una arena plenamente socrática. Sócrates decía, conócete a ti mismo, lo que implicaba, trabaja contigo mismo, ocúpate de ti mismo. Quiere decir que esos conocimientos que parecen subconscientes, esos conocimientos que parecen que están en ti, pero que no tienes propiedad o una autoridad sobre ellos porque no los has expresado públicamente, no los has formulado públicamente, bueno, pues tienes que hacerlos. Tienes que ir trabajando, indagando de manera introspectiva para que los cuestionamientos que te planteas y le planteas a otros vengan bien robustecidos de información, de conocimiento, de plena conciencia sobre su alcance y su momento de legitimidad en el tiempo que vives. Necesitas pues ser un intelectual, necesitas ser un buen lector, necesitas ser escritor, necesitas ser una persona que debata y que promueva ese tipo de reflexiones de nivel intelectual, de crítica, de argumentación y contraargumentación en los alumnos. Si no, ¿qué puedes promover? ¿Qué puedes promover? No puedes ofrecer lo que tú no posees, ¿no? Entonces, acá es muy importante entender que el maestro tiene que poner remedio a sus vacíos intelectuales. Bien, avanzamos. Por medio de los distintos cambios que ha tenido la labor docente a través de la humanidad, se hace patente la necesidad de realizar un análisis acerca de las principales características que enmarcan el reto de la transformación de un maestro a facilitador del aprendizaje. Este estudio plantea como objetivo describir los aspectos involucrados en el desafío que enfrentan los profesores del sistema educativo actual ante las diversas exigencias, cambios y paradigmas del mundo competitivo, demandando formar estudiantes con base en competencias y centrados en el aprendizaje, que puedan enfrentar los retos de la vida, que la vida les presente en el ámbito personal, académico, profesional, laboral y social. Vale, es muy interesante que se plantee, pero no queda resuelto, ¿no? Es un planteamiento así de manera muy general y hay que ir con las preguntas pertinentes a la búsqueda de una respuesta que tenemos que encontrar en este documento mismo o buscando a la autora para ver qué otros, cómo ha ido enriqueciendo su planteamiento y resolver estas preguntas. Porque así como un abanico de propuestas y de retos, está muy bien, está muy bien. Es importante que seamos conscientes de los grandes cambios que estamos viviendo como sociedades modernas en la actualidad. El desplazamiento del trabajo humano por trabajo robotizado es un hecho. Es algo que está no a la vuelta de la esquina, no, está frente a nuestros ojos. ¿De acuerdo? Entonces debemos de entender la forma como esas circunstancias exigen ciertos niveles de formación y de capacidad profesional y práctica de nuestros alumnos. Y la forma como nosotros vamos poniendo cimientos. Y ojo, la forma como nuestra propia profesión está viviendo presiones de transformación que si no las alcanzamos, vamos a ser parte de todas las profesiones que hoy se encuentran exhibidas en el museo. Sí hay fuerzas económicas, políticas, que promueven el desplazamiento de esta profesión y que plantean como un ideal que el factor humano, entiéndase el profesor, desaparezca de la ecuación.
Yo entiendo perfectamente bien que lo que enseña un ser humano, que la interacción humana con todo su fuerte carga emocional, afectiva, empática, es irreemplazable. Pero soy una persona viviendo a principios del siglo XXI que tiene los pies bien puestos en finales del siglo XX. ¿Cómo va a pensar el profesor si existe hacia mediados del siglo XXI o hacia el ocaso del siglo XXI? Pues va a ser muy diferente a lo que yo piense. Quizá viera si existe todavía este contenido y se va a reír de mí, porque el desplazamiento será un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, nosotros somos parte de los oficios que están bajo mucha presión debido a los cambios en el paradigma de la producción con la revolución informática y la revolución industrial que supone la inclusión de la robótica. Omnipresente, ¿no? Ojo, hay, para que se entienda, y ustedes se pueden consultar esto de manera muy rápida, está a la mano en el Internet. Plataformas completas, fábricas completas de construcción de automóviles que están totalmente automatizados. Hay personas allí, pues tomándose un refresco y viendo que nada falle, pero el desplazamiento de la mano de obra humana es un hecho. Es un hecho. De hecho, estaba leyendo el día de ayer una crisis inminente, una crisis actual muy grave, de enormes dimensiones, que está viviendo el Reino Unido y que está viviendo toda Europa, de falta de transportistas. Transportistas, no hay camioneros. O sea, las mercancías que se desplazan por toda la Comunidad Europea dependen de una persona que maneje un camión cargado de mercancías. Bueno, pues no encuentran a esa persona. Están ofreciendo incluso hasta 60,000 pesos al mes a una persona que se desplace con mercancías de un punto a otro y no lo encuentra. No lo encuentra. Esta crisis del transportista está abriendo la brecha para la inclusión de camiones completamente robotizados, sin conductor, desplazándose por las autopistas de Europa. ¿Cuándo íbamos a imaginar el desplazamiento de un oficio tan relacionado con el mundo moderno capitalista como el transportista, que lleva mercancías del punto A al punto B? Bueno, pues parece que en un tiempo próximo, como mediados del siglo XXI, no habrá transportistas más. No es una apología al mundo robotizado, sino que es una cuestión actual, contemporánea, que estamos viendo al día de hoy. Y el papel del maestro, pues, yo lo considero irreemplazable, insustituible, pero vamos a ver qué canon termina imponiéndose, ¿no? Vamos a ver qué canon termina imponiéndose. Bien, pues efectivamente los retos están y nosotros tenemos que crear, diseñar los espacios, revolucionar el mundo de la educación para que pueda responder a esos retos, que son retos de escala global, que son imperativos del capitalismo no monopólico transnacional y que si encuentre respuesta en el imperativo mayor del mercado, que es la maximización de rendimientos, pues adiós los oficios que no lo aseguren. O sea, que contrapongan el derecho humano a vivir dignamente a el imperativo del mercado de maximizar los rendimientos y poner cheques muy jugosos en manos de los accionistas. Ustedes saben quién va a ganar esa batalla. Ustedes saben de antemano que es una batalla muy desigual. Bueno, pues tenemos que darle respuesta desde la escuela. ¿De acuerdo? Entramos una vez más al link, redondeamos en la clase de hoy y nos despedimos.
Bien, redondeamos todo el planteamiento. No quiero extenderme más en esta cuestión. Me parece que tocamos puntos interesantes relacionados con el nervio, con la médula, del planteamiento por competencias, que es un planteamiento interesante. No sé qué tanto es vigente los detractores, los argumentos, que han definitivamente superado el modelo mismo. Está esta cuestión, que no es una teoría general que explique la forma como aprende el ser humano en los procesos de interacción. No explica una parte neuropsicológica, no es su pretensión, hay que decirlo con toda justeza. Con toda justicia, no es una teoría que pretenda analizar una dimensión neuropsicológica, ¿sí? Pero sin embargo es parte de los planteamientos que son necesarios para detonar una dimensión profesional, en el maestro, que tenga un panorama completo acerca del aprendizaje, una historia, una historia en el sentido más pleno de la palabra, del desarrollo mental según avanzan, ¿sí?, los procesos y los puntos de contacto con la escuela de cada sujeto. Es una parte fundamental. Es parte del sustrato profesional del maestro. Hay planteamientos interesantes, desplazamientos, conceptualizaciones, que me parece que se recuperan para plantear un debate enriquecedor en torno a la escuela y sus conceptos fundamentales. El maestro es un emisor, es un propietario indiscutido del conocimiento. Él es la única fuente legítima de conocimiento en el aula. La comunicación que entabla con sus alumnos es una comunicación lineal, unidireccional, en la que un sujeto activo emite y un sujeto pasivo recibe. El concepto de conocimiento subyacente al planteamiento tradicional es legítimo, es vigente, es real, o carece completamente, es un modelo desplazado, arcaico, que no describe la comunicación humana, pero muchísimo menos la comunicación que subyace el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son debates que ya cumplen sus años, pero que siempre animan, ¿sí?, a la fundamentación filosófica del trabajo del maestro, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, es fundamental para entender la naturaleza de la escuela. ¿Qué tipo de procesos psicológicos se promueven en el escenario escolar que son exclusivos del nivel y la naturaleza de interacción que emprende el maestro y el alumno? Es una cuestión clave que debe de tener bien explicado el maestro no voy a decir del futuro, no, es que el maestro actual, para tener esta dimensión profesional, debe de entender perfectamente bien qué tipo de modalidades de la mente detona la interacción escolar, ¿sí? Y qué tanto se corresponde al modelo de la lingüística clásica sarsuriana, o qué modelo debe de reemplazarlo. ¿Cómo se presenta la comunicación humana en el plano de la escuela? ¿Qué tipo de modelo debemos de representarnos para bien explicar y bien promover el conocimiento de nuestros alumnos? O sea, porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de la antesala de la mente. La mente no es una instancia que esté aquí adentro encerrada de modo silogista en un claustro, ¿sí?, en nuestro cerebro, y que se desarrolle desenvolviéndose hacia afuera. No. Nuestra mente es un producto social que está abierto a la interacción continua y que está como perdón, como una instancia legítima en sí misma, como un momento de la comunicación. Pero sin duda hay que reemplazar completamente esta visión ideológica
del individuo autosuficiente, de una mente, ¿sí?, que es propiedad del individuo y que el conocimiento se deposita allí, en esa ánfora, en esa vasija. No, la mente es propiedad pública. Cuando nosotros hablamos, hablan muchos yoes a través de nuestras voces. Hablan nuestros abuelos, hablan nuestros padres, hablan nuestros amigos, hablan nuestros detractores, hablan nuestros malquerientes. También, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un diálogo social que se realiza a través de nuestra voz y de nuestra opinión. Y efectivamente es un proceso temporal, es un proceso que se va transformando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el modelo que debe de reemplazar esta lingüística sarsuriana clásica subyacente al modelo tradicional que tanto cuestiona el modelo por competencias? Bueno, pues yo propongo que sea el modelo sociocultural e histórico de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, que es necesario que ustedes como maestros conozcan, que ya busquen el modelo dialógico bakhtiniano y que lo conozcan, que entiendan perfectamente bien que el conocimiento es una propiedad pública, que vamos enriqueciendo todos en un diálogo cotidiano y que las fuentes de esa riqueza se presentan de modo muy importante en los debates públicos que emprende la ciencia, que emprenden la vanguardia científica de la humanidad, ¿no? No estos científicos pícaros que se roban el dinero de CONACYT, no, los científicos auténticos que están con toda discreción allanando, escalando en el camino del conocimiento, ejerciendo el método, ejerciendo la crítica, debatiendo en congresos, publicando y sometiéndose a una ocultación, una revisión, una inquisición feroz de parte de sus pares. No a estos pícaros que se ocultan la información, que se solapan todo, que mienten y que se roban el dinero público, ¿no? No, esos no. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Colocamos puntos interesantes en torno al maestro, en torno al alumno, en torno a la comunicación, en torno a los retos que tiene el presente y el futuro para la escuela. No me resta más que saludarlos, agradecerles su presencia acá conmigo, invitarlos por favor a que hagan la lectura de los dos documentos ya, que hagan los resúmenes de los dos documentos ya, y pronto les envío esta clase para que hagan una reflexión sobre la misma, ¿no? Les mando un abrazo y les ruego que se cuiden mucho, por favor. Gracias, profe. Una pregunta. Los resúmenes se lo vamos a entregar. Los resúmenes los guardan ustedes en una carpeta y se entregan hasta el final del semestre. Ok, muy bien. Gracias, profe. A ustedes siempre un placer, ¿eh? Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Igualmente. Bien, maestro, buen día. Buen día, bye.